Muy buenos días. Nos encontramos con la señora Gilma Bustamante. Agradecerle por su colaboración, doña Gilma. Doña Gilma es una persona que tiene 83 años de edad. Nos encontramos en la ciudad de Líbano, Tolima, y pues queremos hacer como una sinopsis, que nos cuente doña Gilma algunas preguntas que nos va a responder acerca de su experiencia que tuvo con el trabajo que nos han referenciado del 9 de abril. Doña Gilma, pues en esa edad, ¿cuántos años tenía doña Gilma en esa edad que ocurrió el 9 de abril? Como 14 años. 14 años, era una mujer joven, adolescente, pero sin embargo sus recuerdos y su familia en esa época fue afectada por este suceso, que como sabemos fue un suceso partidista donde dividió un poco la historia de nuestra Colombia. Entonces, pues referente a las preguntas que nos hacen es la siguiente. Algo que queremos, doña Gilma, es que nos diga qué recuerdos tiene usted de ese 9 de abril, cuando fue el suceso ya que dijeron mataron a Gaitán, cómo se enteraron, cuál fue la reacción en su casa. Pues la reacción en mi casa fue que, pues como yo vivía en el campo, allá pues no teníamos, en esa época no había ninguna forma de comunicación, ni por radio, ni por nada. Entonces, pues la gente que ya bajaba del pueblo, de aquí del Líbano, y contaron que habían matado a Gaitán. Pues la reacción, pues, claro, uno sorprende, los mayores, ¿no? Porque uno como niño, pues no le toma importancia a eso. Sí, ¿no? No sabe las consecuencias que pueden sobrevenir. Entonces, los mayores, como que fueron mis padres, mis hermanos mayores, pues sí, todos preocupados y pues dolidos porque pues era el candidato que ellos querían, ¿no? Porque pues mi familia siempre ha sido liberal y este señor, pues según contaban, él iba mucho con la gente humilde. Entonces había mucha gente que lo seguía, que dicen que a raíz de eso fue que lo mandaron matar. Correcto. Bueno, entonces ya de acuerdo a eso, su familia era liberal. Sí. Entonces, como liberales, hay una pregunta que llega muy acorde a lo que estamos hablando, y es, ¿de qué manera afectó el Bogotazo, que se llamó el Bogotazo, a su familia? Y más siendo liberal su familia, ¿cómo la afectó ese suceso? Pues la afectada fue en que pues, como eso iban a los campos, a la policía, a pedir mercado, a pedir recado, cosas de la finca, como recado, como gallinas, como todo eso, y donde habían jovencitas, pues también las violaban, porque en esa época la policía se volvió muy mala. ¿La policía era la que violaba? Sí, sí, la policía, y mataban la gente. Sí. Mataban la gente, entonces... ¿Por ser liberal simplemente? Por ser liberales. Como aquí en el pueblo, mucha gente le tocó salir corriendo, de vender las casas por miserias, con tal de poderse ir, porque si no los mataban. Y ellos por salvar la vida, pues daban las casas muy baratas y se iban, y esas casas las compraban los conservadores. Usted fue una persecución de los conservadores a los liberales. Que en esa época les llamaban de otra forma, ¿no, doña Gilma? ¿Cómo era? ¿Los qué? A los conservadores, los godos. Eso, ¿y a los liberales? Los collarejos. Los collarejos, esos eran los como sobrenombres que les tenían, y se distinguían por eso, ¿no? Donde olieran que era collarejo, eso ahí llegaban. Donde oliera que era collareja, ahí lo estaban matando. Sí. Y a los policías también les colocaron como un apodo, ¿no? Algo. Los chulavitas. Los chulavitas, o sea que si había un policía era un chulavita. Sí. Y entonces la policía se convirtió como en aliado de los godos. De los malos, sí. Sí, en esa época
La policía fue muy mala. Muy mala. Mató mucha gente en el campo, que iban a los campos, quemaban las casas y a la gente que había ahí la sacaban y se las llevaban por un camino y iban matando uno por uno, hasta que mataban el último, que sacaban de una casa. Y me contaba que a usted le tocó salir de aquí del Sí, municipio. Pues mis papás me tuvieron que mandar me mandaron para el valle con una prima que había llegado, porque del miedo de que pues nos hicieran algo, nos violaran y todo eso. Mi papá me mandó a mí para allá, para el valle. Yo en esa época tenía un sobrinito como de unos 2 o 3 años y yo me lo llevé. Yo andé por allá en el valle, en el Quindío y después en el valle. ¿Cuánto tiempo duró? Con ese niño. ¿Cuánto tiempo volvió a regresar? Yo regresé por allá como casi al año. Al año, un año, Sí. huyendo de la violencia. Sí. Porque esa violencia duró bastante, Sí, y pongamos a mi familia, una hermana vivía en Armero y allá nos mandaron con la prima que había y allá nos robaron. ¿no? Los robaron. Nos robaron, entonces tocó volver y entonces a raíz de eso fue que mi papá dijo que era mejor que Alicia se fuera y que yo me fuera con ella. Y su papá también, como era en una Pues finca, como- ¿qué lo afectó? ¿Cómo lo afectó? No, pues a él le tocó venirse aquí para el pueblo y aquí en el pueblo lo robaron. La misma gente conservadora Ujú. que él tenía en la casa de él, le había dado entrada a un muchacho conservador, hijo de un amigo de él, para que le cuidara la casa, no le cobraba el arriendo, pero ese señor estaba aliado con los malos y él se ayudó a robar a mi papá. Aprovechó Y lo el robaron. suceso, claro, para robarlo. Mis hermanos y mi cuñado pues tenían que venirse en todos los días, de la finca para acá, y por la mañana volverse a bajar para ir a trabajar, pero no se podían quedar allá. Lo subía un señor que vivía cerca de la finca, a 1 kilómetro, que él tenía un carrito, un señor llamado Antonino Cerrato. Ese señor era conservador, pero era muy buena gente y él estimaba mucho mi familia, y entonces él me traía a mis hermanos y a mi cuñado todos los días de allá para acá y lo mismo de aquí para allá. Porque como a él lo conocían que era conservador, pues no le lo hacían- molestaban. Claro. El carro en que ellos se transportaban se llamaba El Viajero. Era como una chiva. Ujú. Y no, pues después ya se fue como calmando, porque como cuando eso era lo que decía que el presidente Gómez, Laureano Gómez. Gómez, Ujú. decía que tenía que conservatizar a Colombia. Por eso era la persecución para los liberales. Ujú. Pero pues no pudo tampoco hacerlo. Y eso duró más aproximadamente, ¿qué? 1 año, 2 años. Oh, sí. Y desde eso más o menos, pues es que no ha cesado la violencia. No ha cesado la violencia, sí. No, sí. Y hubo como esa cuestión de que somos de un partido, somos del otro, ¿cierto? Ah, sí, Ya. entonces muchas familias podían ser amigas y entonces como que se retiraban porque, Se volvieron enemigas. o mejor dicho, Sí. donde hubiera una muchacha y un muchacho, el uno conservador y el otro liberal, los papás, sobre todo los conservadores, eran muy Radicales. Sí, y entonces si pongamos una muchacha de un señor liberal, se conseguía un novio conservador, Liberal, liberal. liberal, Sí, entonces les hacían la vida imposible, claro. porque así le pasó a una familiar, Ujú. que el papá era muy conservador y entonces las 2 hijas que tuvieron novios liberales, a ellos los perseguían mucho, no los dejaban entrar a la casa, hasta de visita a la muchacha.
El En cambio, estilo, las que tenían un novio conservador, sí, sí, sí podían entrar. al estilo Romeo y Julieta. Bueno, pues sí, una Eso. experiencia. Y ya como finalizando este pequeño, usted como liberal, para usted qué significaba, o para su familia, qué significaba Gaitán, qué significó Gaitán en su familia. Pues, pues Aurelio es el Gaitán. en lo poco que yo medio recuerdo, porque pues como les digo, yo estaba muy joven y uno en esa época no sabía ni de política, mucho menos nada. Pues, pues tristeza, mucha tristeza en los mayores, de mis padres, porque pues habían matado a una persona que tal vez hubiera cambiado el país un poco, ¿no? Para mejor, no para el mal. Sí, por algo lo llamaban el caudillo del pueblo, ¿no? Eso, sí, señor. Porque llegaba mucho a la gente. Ujú. Entonces era como esa esperanza, ese símbolo. La esperanza, sí, Sí, era él. y la truncaron y claro, de ahí se desarrolló toda esta violencia en Colombia, que aún muchas veces todavía la vemos. Sí, Y señor. aquí en el Tolima se afectó mucho, fue cuando empezaron a hacerse las guerrillas, ¿cierto? Sí, eso sí, ya comenzó la gente pongamos a esos de los que llaman por acá, ¿qué? Aquí fue muy famoso, fue Sangre Negra, ¿no? Sangre Negra, y sí, a él lo mataron y a otro señor que no me acuerdo bien el nombre, a él los mataron y los trajeron aquí al pueblo para que la gente los viera. Los llevaron. Desquite también fue otro. Ese, Desquite. Desquite, sí. Era Sangre Negra y Desquite. Sí, y ellos ya aprovecharon eso y como que empezaron a formar eso. Bueno, doña Ima, pues agradecerle mucho que nos haya colaborado en recordar un poquito algo de esa experiencia que usted tuvo, a pesar de su edad, de Sí. qué significó tanto para usted como para su familia este suceso que dividió la historia de Colombia, como fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Aquí desde el Líbano, Tolima, agradeciéndoles y que tengan un feliz día. Gracias.